Aleluya, gloria a Dios. Libro del profeta Daniel, capítulo 7 y versículo 19 al versículo 28. Dice así el libro de Dios. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Versículo 28 y último. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. Pero guardé el asunto en mi corazón. Hasta aquí con la lectura. Gloria a Dios. Anteriormente estudié una vez más sobre la visión que tuvo Daniel sobre las 4 bestias. Y ahora quiero hablar de manera puntual sobre el cuarto reino o la cuarta bestia que vio el profeta Daniel. Ahora bien, cuando Daniel se vio muy impactado, fue cuando miró la cuarta bestia y que era diferente a las otras bestias. Y aún lo que más le impactó fue ver la presencia de un cuerno pequeño, que era un nuevo elemento que se daba en la visión paralela a la que Nabucodonosor había tenido. Y lo que más le llamó la atención al profeta Daniel fue la arrogancia y la jactancia con que actuó el cuerno, que llegó a declarar la guerra contra los santos y los vencía. Y aunque el profeta Daniel se daba cuenta de que esta victoria sería de corta duración, porque como acababa de saber, finalmente los santos recibirían el reino y reinarían eternamente. Sin embargo, ¿cómo podía Dios permitir que este cuerno pequeño triunfara sobre su pueblo, aunque fuera tan solo por un corto periodo de tiempo? Todavía habían muchas preguntas por contestar, como las siguientes. ¿Quién era la cuarta bestia? ¿Quiénes eran los 10 cuernos? ¿Y quién era el cuerno pequeño? Bueno, debemos de considerar cada uno de estos detalles. Primero, ¿quiénes son los 10 cuernos?
La explicación nos viene proporcionada por el mismo texto bíblico. Dice el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Como ya hemos señalado, la cuarta bestia simbolizaba al Imperio Romano, y estos 10 cuernos serán 10 reyes que surgirán dentro de ese reino. Notemos que el surgimiento de estos 10 cuernos indica un desarrollo posterior, y creo que esto ocurrirá con el nuevo Imperio Romano que resurgirá en el futuro. Esto se vería apoyado porque los 10 cuernos se corresponden con los 10 dedos de los pies en la visión que Nabucodonosor tuvo. Ahora, dice el capítulo 2 y versículo 41 al 42. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ahora debemos de poner atención que en la visión las piernas y los pies estaban constituidos de diferentes materiales. Las piernas de hierro y los pies de hierro mezclados con barro, lo que podría indicar un reino posterior que guardaría relación con el anterior. Esto apoyaría la idea del resurgimiento de un nuevo imperio romano. Estos 10 cuernos o reyes vuelven a ser mencionados en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 y versículo 12, que dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. En cuanto a su identidad, hay muchas teorías, pero seguramente no sabremos con exactitud a quiénes se refiere hasta que lleguemos a ese momento. Ahí nos daremos cuenta. Segundo, ¿quién es el cuerno pequeño? No hay duda que este personaje tendrá un papel importante al final de los tiempos, y por esa razón aparece una y otra vez de distintas maneras en el resto del libro del profeta Daniel. Con la información que disponemos en el Nuevo Testamento, podemos decir que se trata del anticristo. Aquí se nos dicen varias cosas sobre él. Lo primero es que su aparición se produce después de la de los 10 reyes y que en su ascenso derribará a 3 de ellos. También se nos dice que será diferente a todos ellos. El libro de Apocalipsis nos dice que llegará a convertirse en el dictador de todo el mundo. Dice en el capítulo 13 y versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Otra de sus características es su oposición a la autoridad de Dios. Hablará palabras contra el Altísimo, dice el versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El anticristo será un blasfemo que querrá ocupar el lugar de Dios, dando incluso nuevas leyes según su propia maldad, y también a los santos del Altísimo quebrantará.
organizará una dura campaña de persecución contra los creyentes a fin de matarlos, para apartarlos de la fe y que ya no den más testimonio de la obra de Cristo en la cruz. Y podrá hacer todo esto porque Dios se lo permitirá, y solo durante un tiempo limitado, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, según el texto que hemos leído. Esto es el equivalente a 3 años y medio. Muchos a lo largo de la historia se han aventurado a hacer sus conjeturas sobre qué persona encarna a este cuerno pequeño. Las interpretaciones son varias, pero debemos tener en cuenta que se trata de un personaje que hará su aparición en el tiempo del fin. Por lo tanto, más que especular sobre qué persona será, lo que debemos hacer es fijarnos en sus características, en su carácter, para que cuando aparezca lo podamos identificar sin dificultades. Tercero, ¿cuándo hará guerra contra los santos? Otro asunto que despierta nuestra curiosidad tiene que ver con el momento en que este cuerno pequeño hará guerra contra los santos. Y lo más probable es que esto tendrá lugar en la gran tribulación. Cuarto, el reino será dado a los santos del Altísimo. No debemos olvidar que una de las razones por las que el libro de Daniel fue escrito para animar a los judíos creyentes exiliados en Babilonia, y por supuesto también a todos aquellos que sufren persecución por causa de su fe en cualquier época. Es importante, por lo tanto, esta última nota de consolación. Dice el versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aunque el reino del mal aflija a los santos, esto será temporal y finalmente obtendrán la victoria. La frase se dio el juicio a los santos puede interpretarse en el sentido de que los santos van a juzgar el mundo, o también podemos mencionar que por fin llegará el momento en que se hará justicia a los santos del Altísimo. En todo caso, de lo que podemos estar plenamente seguros es que los santos de todas las edades compartirán el triunfo definitivo de Cristo en su reino. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Es cierto que en este contexto la aplicación inmediata es al pueblo de Israel, pero en otras partes se nos enseña que será también una verdad compartida con la iglesia de Cristo. Todo esto no ocurrirá por medio de alguna iniciativa humana, sino por la intervención de Dios en juicio sobre el cuerno pequeño. Ahora dice el versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Esto ocurrirá al final de la segunda venida de Cristo. Según la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2 y versículo 8 y Apocalipsis capítulo 19 y versículo 20. Después de esto Cristo establecerá su reino mesiánico de paz, de justicia y de santidad. Será un reino diferente a todos los que los hombres han conocido a lo largo de la historia, y será un reino eterno y universal. Dice el versículo 27 de la porción bíblica que he tomado como base. Y que el reino y el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí encontramos la intensidad del libro del profeta Daniel. El reino de Dios
ha de reemplazar definitivamente a todos los reinos de este mundo. Y quinto punto, notamos que es hasta aquí la revelación, el panorama profético que le fue mostrado al profeta Daniel. Y él concluye diciendo en el versículo 28, aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. En realidad su visión abarcaba toda la historia de la humanidad, desde los días de Daniel hasta el final de los tiempos. Ahora bien, todas estas revelaciones dejaron profundamente conmovido a Daniel, que guardó el asunto en su corazón meditando en ello. Más adelante el profeta Daniel registra por escrito todo lo que le había sido revelado. Bendito sea el Señor.